Roberto Benítez, candidato de Impulsa Getafe. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. A ti por venir. Estábamos hablando antes de esta revista que cree usted, que vamos, como nos dice ya prácticamente usted solo, ¿por qué teniendo ese medio decides meterte en política? Bien, porque detecto, al estar en la política del día a día de Getafe, que hace falta que haya un partido político que hable solo de Getafe y para Getafe. Porque cuando siguen los plenos y cuando siguen la actividad política de Getafe, básicamente lo que se hace es una política de índole nacional, de corte nacional, llevando al pleno, por supuesto, poco más que propuestas de temas que tienen que ver con Cataluña, con la unidad de España, con Venezuela, pocas cosas que tienen que ver con el día a día de los vecinos de Getafe. Entonces, un proyecto como la revista El Bercial no lo creas suficientemente importante para cambiar la vida o cambiar la política en Getafe. Sí, bueno, la revista del Bercial lo que incide mucho es de alguna forma en investigar y en sacar a la luz pública cosas o presuntas corruptelas que estaban sucediendo en Getafe, tanto en épocas anteriores al Partido Popular y explícitamente en la época del Partido Popular, que es la que me tocó estar en la edición de la revista. Pero sí es cierto que la revista o el medio de comunicación llega hasta cierto punto, ¿no? Llega hasta el punto solamente de informar, pero no puede incidir o puede transformar lo que es la realidad social de Getafe. A partir de eso se detecta la necesidad de hacer un partido político. Lo más cómodo para mí hubiera sido alternar las dos cosas, usar el medio de comunicación como un altavoz del partido político, que cosa que hace prácticamente todos los partidos del Getafe, tienen un medio de comunicación que les da soporte y les sirve de altavoz, pero a mí no me pareció honesto el tener un medio de comunicación afín a un partido político, y decidí por tanto cesar la actividad después de cerca de casi 4 años con la revista del Bercial y centrarme más en el proyecto político, que creo que es mucho más necesario hoy día. Vale, y aunque ahora te presentas por Impulsa Getafe, no eres nuevo en la política local. Ya estuviste como cargo de confianza del Sí, exalcalde Pedro Castro y después intentaste ser el candidato de ahora Getafe en las sí. pasadas municipales. Uh-huh. ¿Por qué has decidido entonces fundar un partido nuevo si ya has estado relacionados con dos? Vale, cuando yo me vine a vivir a Getafe y detecté, bueno, cuando vine a vivir a El Bercial, que era un barrio que es eminentemente nuevo, con calles cerradas al tráfico, no tenían recogida de basuras, no había seguridad, teníamos una seguridad propia que pagaba la Junta de Compensación, una entidad privada, y no teníamos ningún tipo de dotación, ¿no? Entonces retomamos una asociación de vecinos que existía, que se fundó para que se hicieran las viviendas, que estuvieron durante mucho tiempo sin hacerse, y una vez que las viviendas se hicieron, pues la gente que llevaba en ese momento la asociación entendió que ya no hacía falta, pero sí otros entendimos que sí que hacía falta que la asociación volviera a resurgir porque teníamos que tener equipamientos, ¿no? El ayuntamiento tiene que prestarnos servicios. Entonces yo tuve en aquella época un contacto muy directo con Pedro Castro, con el que era alcalde de Getafe, y durante muchas veces me propuso formar parte de su equipo, porque bueno, pues yo cuando él venía a las reuniones que teníamos, pues yo le decía una cosa y él decía que su gente o sus asesores le decían otra. Entonces siempre teníamos un conflicto y teníamos un intercambio de pareceres bastante exacerbado. Muchas veces me dijo que la única forma que podíamos de alguna forma desde la asociación de vecinos cambiar la realidad era estar dentro del equipo de gobierno, ¿no? A mí no me pareció en aquel momento acertado, pero sí al final, en 2010, viendo que durante más de 3 años habíamos estado con la asociación de vecinos intentando cambiar cosas y cosas tan tontas como a lo mejor que se cambiaron las papeleras y no conseguirlo, pues sí que al final acepté la propuesta porque entendí que el ser responsable del barrio del Bercial se iba a cambiar, y de hecho se hizo. Ahí está la prueba de los 15.000 pinos que se plantaron en el Caballón. Se arregló el estanque de tormentas, que habían robado el motor, el cobre del motor, y llevaba muchos años sin funcionar. Y con lo cual, cada vez que llovía, pues el agua se embalsamaba cerca del Corte Inglés y producían malos olores y mosquitos a los vecinos. Pues se arregló, se pusieron los chorros, se pusieron las esas de colores, se arregló todo lo que era el Caballón, se quitaron algunos parques de arena de los interbloques y se cambiaron por tantán de goma. Entonces el trabajo se hizo. Llegó un momento a mí en el 2011 que Pedro Castro me propone ir en la lista del año 2011 y yo decido no aceptarlo y pues decido irme otra vez
a mi vida normal, ¿no? Porque ya había estado un año y había acabado bastante cansado porque no tenía, por así decirlo, no tenía vida. En ese momento me fui al Partido Socialista. Yo vengo con unas ideas muy renovadoras, pues eso de la limitación de mandato, de que todo el mundo tuviera un trabajo previo, bueno, de lo que más o menos empezaba a gestar, ¿no? Y yo me encuentro con un ataque frontal de la gente que había y no veo que yo allí no encajo y entonces pues decido irme. En ese momento aparece Podemos y yo tenía la revista, fui a una reunión de creación de Podemos Getafe y yo puse un poco el trabajo que se estaba haciendo de la revista, de destapar los casos de corrupción y tal, y es una cosa que ellos pusieron en valor en el vídeo de presentación de Podemos Getafe. A partir de ese momento me enganché, entendí que había una ola de ilusión y estuve trabajando activamente hasta que fui parte del consejo ejecutivo del partido. Pero cuando llega la hora de hacer las primarias, pues me encuentro que me llaman a una reunión deprisa y corriendo por la noche y dicen que han llegado a un acuerdo de la Unidad Popular y que tiene que haber pues determinadas cuotas y determinadas siglas. Yo allí digo que eso no es lo que se había mandatado porque se había dicho que ni sopa de siglas ni cuotas y que aquello me parecía una mesa camilla porque nos estábamos riendo muy pocos en un bar para determinar quiénes llevan en la lista o no. Entonces se hace una votación, a mí me dejan fuera y entonces, bueno, pues yo más que nada, por ser un poquito pesado y tal, pues me presento sin opciones porque no tenía equipo, me presento a última hora sabiendo que no iba a hacer nada porque estaba ya todo hecho, pero pues simplemente era un poco por quejarme, ¿no? Decir que aquello no se estaba haciendo bien. De hecho, durante las primarias de aquel momento presenté varios escritos porque se hicieron flagrantemente incumplimiento de las normas de las primarias que nos habíamos dado y de hecho al final el comité de primarias dimitió en bloque porque se detectaron muchas irregularidades y no se tomaron medidas. Y esa es la actividad política que yo he tenido en Getafe y luego viendo que lo que existía pues no satisfacía mis necesidades y que no cubría, lo que digo, el espectro de solamente hablar del municipio de Getafe, de tener un pesto solo para Getafe, pues bueno, pues nos juntamos 3 personas y decidimos crear Impulsa Getafe, que es el proyecto que tenemos ahora mismo entre manos. Claro, pero usted que ha estado en Podemos, más allá de las diferencias internas y del funcionamiento interno del partido, pues usted puede estar disgustado por cómo sucedió. A un votante que eso le interesa más bien poco, ¿qué diferencia va a haber? Porque si usted está diciendo que de hecho se presentó a las primarias el año pasado, que estuvo dentro de Podemos Getafe, ¿la diferencia era con Impulsa Getafe? Bueno, no me presenté el año pasado, me presenté en el 2015. Bueno, la diferencia es abismal. No hay más que ver las proposiciones que lleva Podemos Getafe, que no existe ahora Getafe, al Pleno, como las que hemos llevado nosotros a través de la concejala no escrita, no tienen nada que ver. O sea, nosotros en ningún momento vamos a llevar, ni si se nos ocurre llevar, mociones de apoyo a por Venezuela o mociones en contra, por ejemplo, de hacer un boicot de Israel. No se nos pasa por la cabeza en ningún momento que eso tenga cabida en un pleno como el del ayuntamiento. Eso, en todo caso, entraría en otros ámbitos y en otros estamentos que sí pueden tener legitimidad para hacer un boicot de Israel o para plantear un boicot de Israel o para hacer un guiño a Venezuela o para no hacerlo. Otra cosa que se detecta, yo quiero saber que la persona que ha votado ahora Getafe, su voto para qué ha servido. Aquí hemos tenido un presupuesto prorrogado de 3 años, del año 2016, no se ha conseguido llegar a acuerdos. Yo no veo que se haya transformado la vida social de Getafe, a todo lo contrario. Es un voto que yo creo que es un voto cautivo, porque ha estado haciendo pinza con el PP cuando le ha interesado y cuando no le ha interesado está con el PSOE y cuando no le interesa no está con nadie. ¿Por qué? Pues porque lleva una deriva que no tiene un proyecto de Getafe, ¿no? Yo he estado con ellos y sé cómo funciona. Entonces, yo detecto que hay gente que tendrá mucha buena voluntad, pero que falta capacidad de trabajo. ¿La capacidad de trabajo de qué? Pues de plantear, por ejemplo, unos presupuestos alternativos, que eso es lo que ha faltado aquí, ¿no? Es decir, vamos a negociar unos presupuestos, pero partiendo de los míos. Aquí es el no por el no, y entonces al final se bloquea la ciudad y se bloquea todo. En tema de corrupción, yo quiero saber, por ejemplo, ahora Getafe o Podemos, ¿qué denuncia ha hecho? ¿Dónde ha ido a los tribunales? ¿Qué expedientes ha fiscalizado? O sea, nosotros sin estar en el gobierno o sin estar en el ayuntamiento hemos denunciado los vertidos de Perales, por los cuales tenemos a la alcaldesa y al concejal de urbanismo imputados. Hemos denunciado la adjudicación de las luces de Navidad de este año, que ayer justamente fueron los primeros imputados de la empresa municipal GISA a declarar en los juzgados.
Y tenemos también el caso teatro del Partido Popular. O sea, yo quiero que alguien me diga por qué un partido que es nuevo y que no tiene representación municipal y que no forma parte del sistema, por así decirlo, va a fiscalizar y va a llevar a los tribunales cosas que afectan al dinero de los vecinos, y otros partidos, como puede ser Ciudadanos o como puede ser ahora Getafe o incluso el Partido Popular, que están allí, no ejercen la oposición que tienen que ejercer, no van a haber expedientes y no formulan esas denuncias en los juzgados. Y entonces, teniendo ya todo esto en cuenta, ¿cómo se definen ustedes ideológicamente? Como partido Impulsa Getafe, ¿es un partido de izquierdas? ¿Es un partido de derechas? Bueno, nosotros cuando empezamos a gestar Impulsa Getafe, antes de gestar Impulsa Getafe decidimos ir a ver otros partidos como el nuestro, para ver cómo funcionaban, para ver en el día a día que se habían encontrado, o sea, detectar un poco su experiencia para que nosotros nos ayudara. Nosotros fuimos, por ejemplo, a conocer a ULEG, ¿no? A un partido que está aquí, Unión por Leganés, que está en Leganés y que nosotros consideramos que son como unos hermanos nuestros, ¿no? Ahí aprendimos mucho en el que es solamente focalizar en lo que es el municipio, ¿no? Un partido independiente para el municipio. Pero sin embargo, donde más aprendimos fue en Torrelodones. En Torrelodones hay un partido que se llama Vecinos por Torrelodones, que fueron los que, por un pelotazo urbanístico que quería el PP, formaron un partido y son los que gobiernan actualmente en Torrelodones. Bien, nosotros cuando llegamos allí decimos: ¿vosotros de qué ideología sois? Porque sois un partido independiente y sois un partido local y vecinal. Y todos los partidos locales y vecinales coinciden en que no se tienen por qué poner etiquetas, no tienen por qué ser de izquierdas ni de derechas. ¿Y esto por qué te digo? Porque el ayuntamiento tiene unas competencias que rara vez pueden ejercer de izquierda o de derecha. O sea, es o la limpieza de las calles o un poco la seguridad, y tampoco mucho, y la depuración de las aguas. Entonces nosotros, cuando fundamos el partido, lo que dijimos es que, y forma así parte de los estatutos, es que Impulsa Getafe es el partido de sentido común. En el partido nuestro, que tenemos casi 40 afiliados ya, hay gente que ha estado en el Partido Popular, hay gente que ha estado en Podemos, hay gente que ha estado en el PSOE y hay gente que no está en ningún partido. Y sin embargo, a todos, cuando nos sentamos en la mesa a hablar, a todos nos une Getafe. Y no nos gusta ponernos etiquetas de izquierda a derecha, ya nos las ponen unos y otros. Ya unos nos dicen que somos de derecha según les interesa, y otros dicen que somos de izquierda. ¿Nosotros qué planteamos? Nosotros defendemos lo público, con lo cual se podría decir que somos de izquierdas, pero también planteamos que tiene que haber seguridad en las calles. Entonces alguien nos puede decir: pues sí, de derechas. Pero planteamos que son cosas que son de sentido común. Y las cosas que son de sentido común, vengan de donde vengan, pues las vamos a aceptar siempre y cuando sean legales y siempre y cuando tengan encaje dentro de las competencias de un ayuntamiento. Vale, pues entonces vamos a hablar ahora de esos problemas o situaciones que se pueden resolver en Getafe, que sí que son competencia del ayuntamiento. Vamos a empezar con la limpieza. Actualmente en Getafe tenemos el caso Lima. Impulsa Getafe, ¿cómo resolvería este caso, el de los 26 despidos de Lima? Bueno, el caso de los despedidos para nosotros es un caso paradigmático del mal, de la mala gestión, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros no decimos que no se les haya que castigar o que haya que haberles abierto un expediente. Lo que sí pensamos es que el expediente de expulsión directamente o de despido es la última instancia. Nosotros siempre hemos planteado que se devolviera el dinero, que se les diera una sanción económica y que eso sirviera para que el resto de la gente supiera que si uno hace algo que nos debe, va a tener un castigo. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha hecho tabla rasa, se ha hecho a todo el mundo por igual, cuando en los 27 o 25 despedidos no son todas las mismas circunstancias, porque hay algunos, por ejemplo, que sus parejas han entregado por ellos la documentación sin que ellos supieran nada y lo pueden demostrar porque estaban, por ejemplo, ingresados en el hospital en ese momento. De hecho, hay muchas sentencias de incorporación porque se han vulnerado mucho el procedimiento, ¿no? de despido. Nosotros lo que hubiéramos planteado, como digo, es que se devuelva el dinero, una sanción económica además de la devolución del dinero, y un apercibimiento de que a la próxima pues se les iba a despedir. No echar a todo el mundo a la calle, porque al final quien está sufriendo las consecuencias no son los trabajadores, sino son las propias familias, ¿no? Se da el caso de una persona que yo conozco que ha tenido que estar durmiendo en un coche con sus hijos, y a mí eso me parece vergonzoso, porque lo que hace un padre no lo tienen por qué sufrir los hijos.
Más allá del caso Lima, ¿usted cree que hay un problema de limpieza en Getafe? Sí, yo creo que hay un problema de mala gestión. En Lima hay un problema porque los recursos que se tienen en Lima, pues parece ser que nunca son suficientes y el presupuesto avanza y avanza y aumenta y aumenta y aumenta. Creo que este año nos hemos ido cerca, hablo de cabeza, de los 22 millones de euros, lo cual es una barbaridad. Se alquilan máquinas, pues, que los propios trabajadores dicen que no son máquinas que estén en condiciones para prestar los servicios. De hecho, ha habido una época en la que ha habido un montón de camiones en el taller porque no se ha previsto el tener esos repuestos y el tener una alternativa a la recogida. No sabemos cuándo se recoge la basura. Hay días que a las 4 de la tarde te están recogiendo la basura y hay días que vas y no han recogido en 3 días la basura. Hay muchas quejas, nosotros recibimos muchas quejas porque se hace, por ejemplo, la recogida en horas en las que se hace, en las que es la salida del colegio de los niños y entonces se montan unos atascos kilométricos. Entonces, eso hace un poco que es un poco como caótico la gestión. Y luego, otra cosa que nos llama mucho la atención es la incorporación de la gente en la empresa. Es un proceso totalmente opaco, generalmente con lazos del partido que gobierna o del socio de gobierno y no sabemos ni por qué mérito ni por qué capacidad entran. ¿Usted cree que Getafe es un municipio inseguro? No, yo no creo que sea un municipio inseguro, pese a que ahora estamos diciendo que estamos los terceros en la Comunidad de Madrid en cuanto a delitos y que repuntan los delitos y tal. Yo no creo que en Getafe uno salga con la sensación de que le vayan a atracar, de que vaya a tener un problema de inseguridad. Pero sí es cierto que también detectamos que tenemos un problema con la policía local y tenemos un problema con la Policía Nacional. La Policía Nacional evidentemente no entra dentro del ámbito de la competencia del ayuntamiento, pero la local sí. Hasta ahora nosotros nos hemos quejado mucho porque no entendíamos que una de las pocas competencias que tiene la policía local, que era la regulación del tráfico, y Getafe no tuviera una unidad de tráfico, que creo que se ha formado recientemente, pero que nosotros llevamos creo que año y medio reclamando. Hay que apostar porque el tráfico en Getafe sea fluido y no porque haya barra libre, porque aquí uno se da la vuelta y hay barra libre en las rotondas, en las dobles filas, en los aparcamientos de minusválidos o de discapacitados. Al final, todo eso redunda en un problema de social y de convivencia. Y si pensamos que una de las cosas que nosotros proponemos en nuestro programa electoral es que si una persona llama a la policía local, en menos de 7 minutos va a tener respuesta de la policía en el sitio en el que necesite su presencia. ¿Es un problema de eficacia en el servicio o también hay falta de efectivos en la policía local? Bueno, hay una falta de efectivos tremenda porque nos juntamos con dos hechos. El primero es que ya de por sí arrastrábamos un déficit en las plazas y el segundo es porque recientemente se han jubilado cerca de 22 policías y el gobierno municipal no ha previsto la reposición de estas personas que se jubilan. Y tenemos que tener en cuenta que un policía necesita un año básicamente para formarse. O sea, no es una persona que entra directamente en el momento que se hace una oposición, sino que tiene que estar un año antes, con lo cual hay que prever eso. Otra de las cosas que nosotros detectamos es un problema gravísimo en la gestión del personal del Ayuntamiento de Getafe. Gravísimo, no se cubren las bajas, tenemos déficit de personal en casi todos los servicios, hay una falta de antelación a los hechos que van a por venir, ¿no? No puede ser que una funcionaria, por ejemplo, en recaudación ejecutiva o en recaudación de Hacienda no se pueda jubilar porque no le han puesto una persona a su lado para que aprenda, ¿no? O para que lleve su trabajo. Eso se sabe cuándo la gente va a cumplir la edad de jubilación o cuándo se va a prejubilar. Entonces, eso hay que hacer un plan de personal para cubrir todas esas carencias que tiene las diversos servicios del Ayuntamiento de Getafe y tener gente ya capacitada en el primer momento que empieza a trabajar en bolsas de trabajo o con la está ya hecha, la posición ya hecha y aprobada. Pero ahí tenemos un problema en policía, pero no solamente en policía, tenemos un problema en servicios sociales, tenemos un problema en urbanismo. O sea, que hay empresarios en Getafe que no invierten porque tardan más de un año en darles una licencia. Tenemos el caso de Vips en la calle Madrid, que al final se han ido.
una empresa que viene a crear empleo, que viene a dar un servicio y al final se tiene que acabar yendo porque no son capaces de darle respuesta a la necesidad que tiene. Eso hay que acabar con ello porque eso genera, como digo, trae cosas buenas al municipio, crea empleo, crea riqueza porque se pagan impuestos. No podemos permitir que se vayan a otros municipios. Yo he tenido el caso de una chica que iba a montar una clínica dental que nos pidió el año pasado en la fiesta de Getafe Ayuda porque llevaba 6 meses y ya le iba a entrar el periodo de carencia del alquiler del local y todavía no sabía nada de la licencia. Pues me la he encontrado a principios de año, se ha tenido que ir a Pinto a crear 4 empleos que los podía haber creado aquí en Getafe. Está pagando ha pagado su impuesto de construcciones y obras en Pinto y está pagando su impuesto de actividades económicas en Pinto, cuando todo eso se podía haber quedado en Getafe. Has dicho que hay una carencia en los servicios sociales en Getafe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el CAID es uno de los centros de referencia en antidrogas a nivel de la Comunidad de Madrid, incluso a nivel nacional. ¿Cuáles son los problemas que hay? Bueno, el CAID es un ejemplo y tenemos que estar orgullosos del CAID y de los programas que lleva a cabo el CAID, pero no solamente los servicios sociales se basan en el CAID. Los servicios sociales se basan en que haya gente, que haya trabajadores sociales y auxiliares de trabajadores sociales que atiendan a los vecinos. Lo que no puede ser es que vaya un vecino a Juan de la Cierva, por ejemplo, a pedir una cita para 3 meses de atención. ¿Por qué? Porque son gente que tiene unas necesidades, en algunos casos muy graves, y que no pueden estar esperando 3 meses a que se les atienda. O sea, la lista de espera para que te atiendan no puede ser como mínimo de 1 mes y medio. Tampoco puede ser de un día para otro, pero sí dentro de unos baremos que sean razonables y hablamos de 1 semana. ¿Eso cómo se hace? Pues teniendo personal y teniendo personal de apoyo sobre todo, que es lo que no hay. Aquí se despidieron a una empresa que es la que llevaba las auxiliares de servicios sociales, se hizo una bolsa rápidamente de empleo para contratar a auxiliares administrativos que no tienen nada que ver con un auxiliar de servicios sociales, o sea, completamente distinto, no es un trabajo que no tiene que ver uno con lo otro, para cubrir esos puestos. Luego las personas que lo ocupaban tuvieron que recurrir a la judicatura o a los servicios jurídicos o a los juzgados para que se les reconociera, y al final se les ha reconocido y se les ha tenido que admitir. Pero en este proceso ha pasado un tiempo en el que estas personas han dejado de trabajar. Hay gente que llevaba trabajando en algunos casos 15 años. Imaginad quitar de un día para otro una persona que lleva 15 años, que sabe todos los procedimientos, que sabe dónde está cada teléfono, cada persona, cada tecla, y que entre una persona nueva, que esa será administrativa además, a la que hay que enseñarle todo, a la que no tiene la formación ni la sensibilidad ni siquiera para hablar con personas que vienen con unas necesidades. Y entonces es a lo que yo me refiero, que los servicios sociales de Getafe tienen que tener personal suficiente para que la demanda que tenemos se pueda de alguna forma llevar a tratar, no en 1 mes y medio, sino de 1 semana para otra. Vale, vamos ahora con una propuesta que tenéis en Impulsa Getafe, convertir los barrios en distritos. ¿En qué se traduce? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Vale, Getafe está acogido desde hace muchos años a la Ley de Grandes Ciudades. En la Ley de Grandes Ciudades lo que dice básicamente es que hay que descentralizar los ayuntamientos. Y los ayuntamientos se descentralizan creando distritos. ¿Qué ha hecho Getafe? Getafe se ha acogido a lo que le ha interesado, que es la Junta de Gobierno, pero no ha desarrollado la parte de los distritos. Getafe, como acogida a la Ley de Grandes Ciudades, gobierna la Junta de Gobierno. O sea, 8 personas, en este caso 9 en Getafe, gobiernan una ciudad de 100.000 habitantes. Se reúnen un miércoles a la semana y deciden contratos, adjudicaciones, etcétera, etcétera. Porque al final el Pleno se queda vacío de contenido y el Pleno solamente sirve para aprobar presupuestos y precios y tasas públicas, pero el resto no vale para nada. La ciudad, como digo, la gestionan 8 personas un miércoles a la semana. La Ley de Grandes Ciudades dice que hay que descentralizar y que hay que crear estos distritos. Y estos distritos tienen que tener una junta de distrito, que tiene que tener un concejal presidente o una concejal presidente, que tienen que tener un pleno propio y que pueden tener una cantidad presupuestaria para acometer obras en su distrito. Esto es lo que se llama descentralizar y es lo que hay que hacer. Nosotros pensamos que hay que hacer primero urgentemente en Perales del Río. Perales del Río, por la lejanía que tiene con la trama urbana de Getafe y por la idiosincrasia propia de Perales del Río, nosotros pensamos que tiene que ser como un ayuntamiento propio, formando parte del de Getafe. ¿Y eso cómo se consigue? Pues creando la Junta de Distrito de Perales del Río, que sería la primera que habría que crear, con un concejal, una concejala presidente que actuaría como un alcalde y tiene dedicación plena para estar en Perales del Río, atender a sus vecinos, con un pleno
esté compuesto por partidos políticos, pero también por entidades sociales de la parte esa del municipio, de Paez del Río, y con una dotación presupuestaria propia para que en su día a día pues pueda ser más ágil a la hora de afrontar los problemas y de canalizar las necesidades de los vecinos. Y eso no lo inventamos nosotros, está en la Ley de Grandes Ciudades explícitamente dicho. Nosotros yo cuando formaba parte de la asociación de vecinos del Bercial llevábamos ya mucho tiempo reclamando que se constituyera la Junta de Distrito y que Getafe diera cumplimiento a la Ley de Grandes Ciudades, cosa que hasta el día de la fecha no ha hecho. El Partido Popular en aquel momento nos decía que no había presupuesto, pero nosotros dudamos que a día de hoy un ayuntamiento que ingresa 35 millones de superávit tiene suficientemente presupuesto como para crear la Junta de Distrito y para que Getafe se modernice y sea un municipio descentralizado. Hablando del superávit, ¿a usted le parece útil la política de deuda cero que tiene actualmente el Ayuntamiento de Getafe? No, porque además es una trampa y es mentira. ¿Por qué hay deuda cero? Porque el Ayuntamiento de Getafe no invierte. Cuando el Ayuntamiento de Getafe no invierte, la ley de racionalización de Montoro lo que dice es, cuando uno tiene superávit, es o lo dedica a la obra financieramente sostenible, que es lo que se está haciendo con Reyes Católicos o con algunas Fuerzas Armadas o con alguna calle que se ha levantado, o se paga deuda. Como no se hace obra financieramente sostenible, porque además como digo, hay una falta de personal y al final en contratación va todo muy lento y en planeamiento o servicios urbanísticos va todo muy lento, pues pasa de un año para otro y el dinero no se ejecutan las obras. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que devolver el dinero. Pero no es porque tú quieras tener una política de deuda cero, sino porque te obliga la ley a hacerlo. Y al final el Ayuntamiento de Getafe se ve obligado a pagar deuda porque le obliga la ley, no porque quiera, sino porque por inoperancia y por falta de gestión y por falta de rapidez en la tramitación de las obras tiene que devolver el dinero a lo que dice la ley, que es a pagar deuda. Antes comentaba que Impulsa Getafe es un partido que está en buena medida por encima de las etiquetas izquierda y derecha, porque está al servicio de los getafenses. Pero a la hora de gobernar se necesita una política económica. Con respecto a los presupuestos de 2016, ¿Impulsa Getafe aumentaría los gastos o los disminuiría? A ver, nosotros creemos que hay que invertir en Getafe, con lo que hay que aumentar el gasto. Porque además es que tenemos un problema, y es que tenemos más gasto, más ingresos de los que se presupuestan, tenemos menos gastos de los que se presupuestan, y entonces en ese colchón está el techo de gasto que permite la ley. El techo de gasto que permite la ley hace que haya un colchón por arriba que es un dinero que no se gasta, y que cada año, como no se gasta, no va disminuyendo porque el techo de gasto va mermando. Si Getafe tuviera todos los servicios, pues podríamos decir, oye, pues vamos a ahorrar para el futuro y no vamos a invertir. Pero estamos detectando que ciudades de alrededor de Getafe crecen, se expanden, y Getafe se sigue quedando como estaba. En 8 años no se ha hecho ningún equipamiento público en Getafe. Entonces, se han hecho barrios nuevos como Los Molinos y Buenavista, en lo que, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia y me indigna un poco cuando la alcaldesa Sara Hernández se dirige a la Comunidad de Madrid, porque es muy malo si no construyen los centros educativos o de salud. Pero ¿y dónde están las bibliotecas y los centros cívicos que tiene que construir el Ayuntamiento de Getafe para dar servicio a sus vecinos? Nosotros también en el programa llevamos construir 2 centros cívicos novedosos que llevan aparejados un equipamiento deportivo en los barrios de Los Molinos y Buenavista, con presupuesto municipal, porque entendemos que hay que invertir en el municipio, en mejorarlo. No podemos permitir que nuestros deportistas se vayan a jugar, por ejemplo, a fútbol sala Leganés o a Pinto, porque allí juegan en techado y en pistas de parquet, mientras aquí están jugando al aire libre, como en el Ingeniero de los Ríos, en un sitio que está asfaltado, que cuando caes, lo mínimo que te partes es la clavícula y te dejas media pierna en el desollado en el campo de fútbol. Eso no se puede permitir, eso hay que invertir en deporte, hay que invertir en equipamiento cultural y hay que invertir en equipamiento cívico, por así decirlo, ¿no? Para el encuentro de los vecinos. Entonces nosotros ampliaríamos y por supuesto, como tenemos superávit, los dedicaríamos a construir, por supuesto que sí, y a mejorar las calles, que hay calles en el sector 3 que en 30 años no han visto el asfalto. O sea, hay calles como Nuevo Mundo, Nuevo Descubrimiento, que no han visto asfalto en 30 años, y eso no se puede permitir. Y puesto que utilizarían el superávit, en el caso de los impuestos la cosa se mantendría igual.
Vamos, el tema de IBI, nosotros no queremos ser populistas. El IBI está el mínimo en Getafe. Hay un tramo que marca el ayuntamiento y otro tramo que marca el Ministerio de Hacienda. El tramo del ayuntamiento, el diferencial, que el mínimo es el 0,400, está casi en el 0, está en el mínimo, porque estamos en el 0,400 y poco. La bajada, si se baja el mínimo, la bajada en el recibo va a ser de 1 euro o 2 euros, como mucho, no se va a notar. Lo que sube es el diferencial del catastro, porque Getafe se hizo la revisión catastral en pleno boom inmobiliario. Entonces eso habría que pedir al Ministerio que hiciera una nueva revisión catastral, pero también que lleva unos gastos. Nadie lo quiere hacer porque, claro, interesa mucho coger dinero. Nosotros podemos plantear el hacer una nueva revisión catastral, porque creemos que no valen las viviendas ahora lo mismo que valían en el 2007, cuando se hizo. No vale lo mismo. Segundo, el IBI diferenciado, que el PSOE lo ha subido un 300%, nosotros nos parece una barbaridad. Nos parece una barbaridad que al empresario que tiene un comercio más o menos grande se le haya metido un IBI tan grande. Nosotros planteamos rebajarlo, ya que estamos teniendo superávit. Hay que facilitar que esos empresarios puedan seguir creando empleo y que no les aboquemos al cierre. En cuanto al numerito del coche, estamos en la media de la Comunidad de Madrid. Nosotros hicimos un estudio hace muy poco y estamos en comparación con los grandes municipios de la Comunidad de Madrid, estamos en la mitad. ¿Que se puede bajar el numerito? Pues siempre se puede bajar, pero tampoco creemos que se pague mucho. Además, yo siempre pongo un ejemplo. En el Bercial se paga un IBI desmesurado, que es verdad que cuando te viene el IBI te viene 650, 700 euros de IBI y es un palo por una vivienda, ¿no? No estamos hablando de un chalet, estamos hablando de una vivienda, y además de una vivienda de protección oficial. Pero yo, muchas veces cuando los vecinos se quejan, yo digo, joder, en mi comunidad de vecinos yo pago todos los meses 72 euros. Y al fin y al cabo son más de los 700 euros que pago de IBI. Y yo digo, ¿qué me da mi comunidad de vecinos? Pues a mí me da la limpieza del portal y la piscina en verano. Y un jardinero que viene una vez a la semana o 2 veces a la semana. ¿Qué me da el ayuntamiento por 700 euros? Pues me da mucho más. El mantenimiento de los equipamientos deportivos, la seguridad, la iluminación de las calles, la recogida de la basura. O sea, en comparación, pago mucho más en mi comunidad de vecinos con menos servicios que me da que lo que pago el ayuntamiento. Pero sí es cierto que hay que hacer una revisión. Como digo, no puede ser que estemos en el mínimo del IBI con unos niveles catastrales por encima de lo permitido y que al que tiene un pequeño comercio se le esté sangrando. O sea, hay que tener las tasas municipales, hay que tenerlas equilibradas y ahora mismo nosotros pensamos que no lo están. Vale, he hablado antes de la construcción de infraestructuras nuevas. En muy breves palabras, algo que es competencia de la Comunidad de Madrid, como la construcción de colegios, que hemos visto los problemas que supone la construcción por fases, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento de Getafe? Pues no puede hacer nada más que exigir a la Comunidad de Madrid que lo haga, porque cuando otros plantean que sea el Ayuntamiento el que lo haga, pues estamos incurriendo en un delito. No podemos gastar dinero en algo que no tenemos competencia. Se pone el ejemplo de Rivas, pero el ejemplo de Rivas, que construyó un colegio porque le debían dinero a la Comunidad de Madrid, es un ejemplo raro y no puede ser ejemplo nunca a tener en cuenta. Porque en ese caso era que el ayuntamiento le debía dinero a la comunidad y la comunidad dijo, bueno, pues en vez de pagarme me va a hacer un colegio. Pero eso llega a un acuerdo entre las partes. Eso, como digo, vulnera la ley, puede vulnerar la ley, porque el ayuntamiento no puede dedicar dinero a competencias que no son propias. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Pues lo único que puede hacer es presionar, ser vigilante, dar con tiempo los suelos. Por ejemplo, en Los Molinos, el ayuntamiento, aunque hace un año hizo el estudio de detalle del suelo del instituto, todavía no lo ha cedido a la Comunidad de Madrid, después de un año. Que es ceder solamente, no tiene que construir, no tiene que hacer nada, solamente decir, toma, aquí tienes este suelo para dedicarlo al instituto, porque el instituto tiene que ser, el suelo es diferente al colegio. El colegio, el suelo pertenece al ayuntamiento, la comunidad, por así, en el horario lectivo presta un servicio y luego es del ayuntamiento. Pero el instituto no, el instituto tiene que ser propiedad de la comunidad. Y sin embargo, en Los Molinos, a día de hoy, después de un año, no se ha hecho. Entonces, hay que ser ágiles y hay que ser vigilantes, pero poco más se puede hacer. Hablemos de las casas de apuestas. En el pleno del ayuntamiento se aprobó una prohibición de abrir locales a menos de 150 metros de cada centro educativo. ¿Para Impulsa Getafe esto es suficiente o habría que hacer algo más? Nosotros llevamos una moción a pleno que también nos llevaron los de Ara Getafe, llevaron después. A la nuestra se votó en contra y la de Ara Getafe se votó a favor. Y nosotros pensamos que hay que hacer mucho más. ¿Cómo mucho más? Prohibiendo los anuncios en Getafe.
que además Getafe tiene una ordenanza de publicidad exterior del año 86, que no sé, que se incumple flagrantemente. Si vais por cualquier valla y tal, veis que se anuncia, por ejemplo, bebidas alcohólicas. Eso está prohibido expresamente en la ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento de Getafe y sin embargo se incumple. Nosotros lo que proponemos es que esa ordenanza se revise, porque es del año 86, que esa ordenanza se revise y que se prohíba en los anuncios, tanto de casas de apuestas como de bebidas alcohólicas, como de tabaco y creo que no hay nada más en la ordenanza. Y luego, sobre todo, hacer una labor de pedagogía en los colegios e institutos también. El ayuntamiento hace dejación de funciones, pero puede hacer esa labor de enseñar a los niños que hay ciertas cosas que pueden crear hábitos o adicciones que pueden acabar con su vida y con sus familias. Siendo muy muy breves, en el caso de que hubiese un posible gobierno entre Impulsa Getafe y algún partido más, ¿se sentiría más cómodo pactando con un bloque de izquierdas o con un bloque de derecha? Nosotros decimos que no vamos a apoyar a nadie. Nosotros, si entramos en el ayuntamiento, no vamos a votar ni al bloque de la izquierda ni a la derecha. Nos vamos a votar a nosotros mismos y que sea la voz de los vecinos que hable. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay una primera votación y si no, sería el partido más votado. Entonces nosotros dejaríamos que fuera el partido más votado el que nosotros no somos muleta ni queremos poner a unos ni a otros. Yo no me siento cómodo con el Partido Popular. De hecho, tengo a cinco concejales imputados ahora mismo en el grupo municipal. No me siento nada cómodo con Vox, nada cómodo, cero cómodo. Creo que las propuestas que tienen es humo y tal, pero por otra parte creo que el PSOE a nivel de gestión es nefasto y darle carta blanca a lo que ha estado haciendo también no nos parecería lógico. Entonces nosotros, como digo, nos votaríamos a nosotros mismos y nos abstendríamos. Y para que los ciudadanos votasen a Impulsa Getafe, ¿qué les diría? ¿Cuál es el principal argumento para votar? Pues el argumento principal que yo le digo a la gente es ser valientes. Si alguien es valiente, tendría que votar Impulsa Getafe. Si no, tiene que votar lo que hay. Uno tiene que ver que ha habido 4 años y qué puede tener. Si le gusta lo que ha habido en 4 años, tanto en Ciudadanos como en Partido Socialista como en PP, pues que vota lo de siempre. Si la gente es cómoda y se siente cómoda con lo de siempre y vemos que Getafe está como está, pues que vote eso. Ahora, si la gente es valiente, si la gente quiere algo nuevo y si la gente sobre todo quiere y tiene amor por su ciudad, tendría que votar Impulsa Getafe porque somos los únicos a día de hoy que defendemos única y exclusivamente la ciudad de Getafe. Pues muchas gracias por atendernos. Roberto Benítez, candidato de Impulsa Getafe, un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que nos sigamos viendo.